Bendiciones a todos. Estamos en un nuevo año. Siempre en los nuevos años tenemos propósitos de cambiar, de avanzar, de desarrollar nuevas cosas en nuestra vida. Y qué bueno que nos propongamos que en este nuevo año hagamos cosas mejores, cosas mayores y cosas más grandes. Pero yo estoy emocionada en este año porque Dios nos trae una palabra maravillosa para todo este año. Es para siempre, porque la palabra de Dios es para siempre, pero específicamente la palabra que Dios trae este año para nuestras vidas es presencia. Y qué bonito y qué hermoso es saber que en este año vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a compartir de todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros y un mover especial de Dios para cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y hay un texto en Apocalipsis que no voy a leer, pero que me impacta cuando allí Juan, frente a la presencia de Dios, Dios le dice: sube aquí que te mostraré. Y yo me siento un poco y siento que Dios nos va a llevar a algo así, que Dios nos está diciendo: sube que yo te voy a mostrar cosas hermosas que yo tengo preparadas para ti. Y sabemos que Dios está siempre presente, porque Dios es omnipresente. Por eso sabemos que Dios está en todo lugar, en todo sitio y en todo momento. Pero cuando hablamos de presencia, vamos un paso más allá. Claro que Dios está en todo lugar, pero cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, lo que estamos diciendo es que sus hijos, su pueblo, se han acercado a Él, han clamado a Él, han buscado de Él, y Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Por lo tanto, la presencia manifiesta de Dios no es solo la omnipresencia de saber que Dios está, sino la seguridad de saber que Dios está en ese momento, en este lugar, está con nosotros y va a hablarnos de forma clara y se va a manifestar de una forma claramente espiritual para nuestras vidas. Así que por eso es hermoso que Dios nos hable este año de su presencia manifiesta en su pueblo de forma tangible, de forma que casi le podamos tocar, de forma que casi podamos experimentar con nuestras manos, con nuestros oídos, con nuestra vista, lo que Dios va a hacer y lo que Dios ya está haciendo. Cuando hablamos de la presencia, es como experimentar el cielo en la tierra. Es: venga a nosotros tu reino, esa oración que Jesús hace: Señor, venga a nosotros tu reino. Y cuando nosotros experimentamos esa manifestación de Dios sobre nosotros, lo que estamos recibiendo de parte de Dios es que todo eso que está en el cielo, todo eso que en el cielo es perfecto, que es bueno, que es sobrenatural, que es cercano a la presencia de Dios, viene a la tierra, viene a nosotros, y podemos experimentar un poco de eternidad de la que viviremos un día con Él en este lugar y en este mismo momento. Así que los cielos abiertos son algo especial para nuestra vida, y el Señor nos dice en este año que somos puerta del cielo. La puerta del cielo se abre para que podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida. Porque la presencia de Dios siempre es una puerta abierta del cielo. La presencia de Dios siempre es una ventana que Dios abre, porque es Dios el que abre las puertas y el que abre las ventanas de los cielos, y siempre es para manifestar su presencia de una manera como nunca antes la hayamos experimentado en nuestras vidas. Y por eso quiero comentar un poco la historia de Jacob. La historia de Jacob viene en la Biblia, y Jacob con su hermano Esaú, ¿verdad?, era como que tenían una lucha por su primogenitura y por su bendición. Y sabemos que la bendición como hijo mayor era de Esaú, y aún así Jacob siempre pretendía usurpar o quitar el lugar que Esaú tenía. Y también vemos que Esaú tampoco era un hombre que deseara fervientemente la bendición y la presencia de Dios y que su padre le bendijera como hijo mayor. Y vemos cómo constantemente Jacob, con artimañas, con mentiras,
tal vez guiado por su madre, ¿no? que intentaba, porque era su preferido, que él tomara el lugar de Esaú, pero Jacob intenta 2 veces tomar esa bendición que por ser el mayor le correspondía a Esaú, intenta de 2 formas coger esa bendición para su vida. Un momento en el que le prepara un plato de lentejas a su hermano y le dice que lo cambia por esa bendición, y en otro momento donde urde con su madre un plan para ser bendecido como el mayor, para tener la bendición de su padre en un momento en el que su padre no estaba en las mejores condiciones porque estaba enfermo, estaba ciego y no podía ver bien. Así que Jacob intenta, como su propio nombre indica, como engañador, intenta usurpar y tomar el lugar de esa bendición, porque Jacob anhelaba la bendición. Lo que pasa es que Jacob intentaba tomar esa bendición de Dios de maneras que no eran correctas y en el momento que no era correcto. Muchas veces eso puede ocurrir también en nuestras vidas, que intentemos que la bendición de Dios venga, pero de maneras incorrectas, no a la forma de Dios, no teniendo esa relación con Dios, que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios nos unja, que Dios bendiga toda nuestra vida, sino que buscamos otras maneras de poder recibir la bendición de Dios. Es por eso que Dios tiene que comenzar a trabajar en la vida de Jacob, porque sí que le quería bendecir. Y sí que quería que él fuera la descendencia después de Abraham y de Isaac que llevara esa bendición al pueblo, pero quería hacerlo realmente a la manera de Dios, quería hacerlo de la manera en que Jacob se diera cuenta que la bendición no se roba, no se atrapa, no se toma en el momento inadecuado, sino que se hace cuando Dios pone su mano y cuando Dios es el que nos bendice de forma especial. Así que su hermano, enfadado, decide que va a acabar con su vida y su madre habla con Jacob para que él se marche con su tío, para que se aparte de allí, lejos de su hermano, porque sabía que Esaú estaba muy enfadado con él. Así que Jacob parte de su tierra, de su familia, del lugar donde siempre había estado y comienza a caminar. Comienza a caminar porque caminaba hacia Harán, hacia el lugar donde vivía su tío. Era una distancia muy larga y seguramente Jacob, por sus características, que no era como su hermano que salía a cazar y iba y volvía, sino que él siempre estaba cerca de su madre y en casa, nunca había hecho una distancia o caminado de una forma tan larga y solo, abandonado sin saber dónde ir. Así que camina durante bastantes kilómetros, una zona montañosa, y llega por fin a un lugar. Llega a Luz. Y en ese momento, no porque él quisiera, no porque él había preparado dónde iba a dormir, sino porque se vino la noche y él sabía que no podría seguir caminando en la oscuridad, decidió descansar en ese lugar. Probablemente era la primera vez que Jacob tenía que dormir de esa manera en medio del campo, en medio de la montaña, sin saber lo que podía ocurrir o qué podía pasar con el frío de la noche. Pero allí estaba Jacob. Y Jacob dice que pone una piedra y comienza a dormir. Y cuando Jacob comienza a entrar en el sueño, dice la palabra que tiene un sueño. Y en ese momento comienza a ver algo muy especial. Comienza a ver una escalera que va desde el cielo hacia la tierra y unos ángeles que suben y bajan en esa escalera constantemente. Y también ve la presencia de Dios arriba. En ese momento él comienza a experimentar que Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí, Dios se está manifestando, Dios ha roto las ventanas de los cielos, Dios ha rasgado el cielo y va a traer bendición en ese momento sobre su vida. Y podemos ver que cuando Jacob sueña hay 3 elementos en su dormir, en esa aparición que Dios tiene sobre su vida, que debemos tener en cuenta. Uno es la escalera, una escalera que iba del cielo a la tierra. Otro elemento son los ángeles que subían y bajaban, porque son mensajeros de Dios y suben y bajan
obedeciendo a Dios y trayendo mensaje a los hijos de Dios y haciendo las cosas que Dios quiere que hagan. Y también la presencia de Dios, que era lo más importante, la presencia de Dios manifestándose y hablándole a su vida. Jacob, tal vez mal aconsejado, intentó tomar la primogenitura a su fuerza, a su manera, de la forma que su madre le decía, pero en este momento estaba recibiendo la verdadera bendición, porque era Dios quien se la estaba dando. Y allí, en ese tiempo, Jacob recibe una triple bendición. Triple bendición, primeramente porque Dios le da una posesión. Le dice, esta tierra donde está recostado, yo te la voy a dar. Así que Dios le da una posesión de una tierra donde podrá disfrutar el pueblo, donde el pueblo de Dios podrá disfrutar. También le da otra bendición, la segunda, una protección. Yo estaré contigo y te guardaré. Dios le habla de la bendición de proteger su vida, de que va a estar con él. Y otra tercera bendición que Dios da en ese momento a Jacob es que hay una permanente presencia, que Dios, dice el texto, no le va a dejar. Así que en ese momento y en ese sueño se manifiesta de una manera tan real Dios en la vida de Jacob, que él comienza a recibir la bendición que Dios le quería dar, pero no una bendición, sino una triple bendición, una bendición de posesión de la tierra, una bendición de protección porque él va a estar a su lado y una bendición de permanencia, de asegurarle que la presencia de Dios siempre iba a ir con él. Así que Jacob despierta de ese sueño y reacciona, y por fin reacciona de la manera que Dios quería que reaccionara, y comienza a tener una vida espiritual que antes no había tenido, porque no había tenido ese encuentro con Dios. Así que la primera reacción de Jacob es discernimiento, porque Jacob dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en nuestra vida que de repente hemos sentido que la presencia de Dios estaba ahí y hemos estado tantas veces ahí? Me recuerda a Moisés cuando en la zarza comenzó a arder y no se consumía, y en ese momento cuántas veces habría pasado Moisés y había visto esa zarza, pero en ese momento especial fue cuando Moisés reconoció que la presencia de Dios estaba, pero la presencia de Dios siempre había estado. En este momento también Jacob reconoce que la presencia de Dios está en ese lugar, pero que él no lo sabía. Comienza a ser consciente de la presencia de Dios. Tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. Pero también otra reacción que él tuvo fue de temor reverente. Él comenzó a tener temor, pero un temor reverente, porque dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Esto no es un lugar cualquiera, es un lugar en el que Dios se está manifestando, es un lugar que Dios ha rasgado para que haya un fluir entre el cielo y la tierra, entre Dios y yo. Y en ese momento él comienza a tener ese temor reverente. Pero también él comienza con una acción, porque es importante que siempre que Dios trabaja en nuestra vida haya una acción posterior de nosotros. Y dice que puso señal en ese lugar y tomó una piedra que puso como señal de que Dios había estado ahí con él. Pero también tomó como suyo el lugar de la promesa. Y en ese momento él decide que va a poner un nombre especial a ese lugar. Ese lugar, esa ciudad se llamaba Luz, pero él dice, desde este momento esto es Betel, que significa casa de Dios. Él ya había tomado posesión de esa tierra, porque cuando ponemos nombre tomamos posesión. Él ya había tomado posesión porque estaba convencido que Dios se la había dado, y aunque todavía no era real ese hecho, él estaba convencido de que Dios lo había hecho. Qué importante que nosotros a veces cambiemos de nombre a las cosas, ¿verdad? Que nuestra enfermedad le llamemos nuestra futura sanidad, que a nuestro problema le llamemos nuestro milagro, y que comencemos a creer que como Dios ha dicho que hará,
cambiamos el nombre de las situaciones que están pasando por nuestras vidas como problemas, como circunstancias difíciles, enfermedad, dolor, y las cambiamos por gozo, por alegría, por sanidad, por milagro, porque creamos que Dios ya está haciendo las cosas. Y lo último fue una consagración. Él en ese momento dijo: yo quiero caminar contigo, si tú vienes conmigo, yo voy a caminar contigo. Así que vemos cómo Dios comienza a trabajar en la vida de Jacob y cómo en ese momento Dios renueva el pacto que había hecho con Abraham y con Isaac en él. Porque Dios no quiere el avivamiento de una sola generación, sino que quiere un avivamiento multigeneracional. Y es por eso que traspasó la bendición de generación en generación, porque Dios quiere trabajar con todas las generaciones. Es por eso que es tan importante que trabajemos con las siguientes generaciones, porque Dios es un Dios multigeneracional. Dios es un Dios que quiere traer bendición en nuestra vida y en la vida de los demás. Pero también la presencia de Dios se mueve en la obediencia. La presencia de Dios se mueve en la obediencia. Y vemos un texto que es impresionante, es el texto del bautismo de Jesús. Allí hay una manifestación de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese momento hay una manifestación de la Trinidad donde se ve a Jesús, se ve al Padre diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo se posa en él en forma de paloma. ¿Por qué sucedió este rompimiento de cielo también? Porque Jesús fue obediente al Padre, porque en ese momento dijo: tengo que hacer toda justicia, y Él se bautizó cumpliendo toda justicia. Y es en ese momento donde se rompen las ventanas de los cielos otra vez y se abren esas puertas espirituales. Y aquí quiero destruir una mentira que el enemigo trae muchas veces a nuestra vida. No hay una lucha dualista entre Dios y Satanás, porque Dios es nuestro creador y el diablo es creado, es una criatura creada. No hay una lucha igualitaria, no hay una lucha entre dos fuerzas. Está Dios y está una criatura, y Dios venció a Satanás ya. Dios venció a Satanás, y la lucha que el diablo tiene no es con Dios. La lucha que el diablo tiene es con nosotros como seres humanos. Nosotros somos los que tenemos esa lucha, y nosotros somos los que tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a vencer todas las artimañas del enemigo. Y también es importante que siempre reflejemos la naturaleza del mundo espiritual en nosotros, porque yo creo que reflejamos la naturaleza del mundo donde somos más conscientes. Y si vivimos simplemente en un mundo natural, reflejaremos las cosas naturales, pero si vivimos en un mundo sobrenatural, reflejaremos las cosas sobrenaturales. Y por último, la presencia produce avivamiento y cambio en la forma de vida. Y esto lo vemos en Hechos, en Pentecostés, en el comienzo de la iglesia. Vemos que allí están como 120, dice el texto, y se reúnen todos juntos a orar y a buscar de la presencia de Dios. Es bonito pensar que como nadie sabía lo que iba a pasar, como nadie sabía cuál era la forma en la que Dios se iba a manifestar, no había, ¿verdad?, prejuicios, ni ninguno decía cómo se tenía que hacer, ni qué es lo que se tenía que recibir, porque nadie sabía cómo Dios se iba a manifestar. Y en ese momento Dios se manifiesta a la vida de cada uno de ellos y comienza a manifestarse ese poder del Espíritu Santo. Dice que hay unas lenguas como de fuego sobre ellos, un viento recio que se mueve, y el Espíritu Santo comienza a trabajar sobre cada una de sus vidas, porque los cielos también estaban abiertos. Así que tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. No nos debe preocupar tanto cómo hemos actuado anteriormente, sino que debemos de pensar cómo debemos actuar ahora, cómo debe trabajar lo sobrenatural en nuestra vida. Yo creo que muchas veces las oraciones no contestadas no son culpa de Dios. Y entre comillas, cuando algo no resulta, cuando no hay sanidades, cuando no hay resultado en nuestro problema, decimos
es que Dios es soberano y hace lo que quiere. Y es cierto, Dios es soberano y hace lo que quiere. Pero en muchas ocasiones la falta de respuesta a nuestras oraciones no forma parte de la ecuación de Dios, sino de la nuestra. Porque Dios siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Y en muchas ocasiones creo que no son contestadas porque nosotros no nos acercamos lo suficiente a Dios o no estamos en intensidad suficientemente acercados a Él para que Dios conteste nuestras oraciones. Creo que en ocasiones oramos lo suficiente para apaciguar nuestra conciencia, pero no para obtener respuestas. Y muchas veces nos quedamos a mitad de nuestro milagro, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque oramos, nos sentimos un poco bien y no profundizamos más en buscar la presencia de Dios. Restauremos nuestro altar personal, restauremos nuestro altar familiar, restauremos nuestro altar congregacional. Claro que los avivamientos comienzan con la soberanía de Dios, porque Dios decide hacerlo, pero en muchas ocasiones terminan porque los hombres dejamos de buscar a Dios de esa misma manera. El fuego del altar de Dios siempre estaba encendido o debería de estar encendido. El fuego del altar, como el del tabernáculo, lo encendió Dios. Pero Dios dijo que eran los hombres, que eran los sacerdotes, los que tenían que hacer que ese fuego permaneciera. Y en muchas ocasiones el fuego del altar estuvo apagado. Porque los sacerdotes, porque los hombres que tenían que estar allí preservando y cuidando el fuego que había encendido Dios, no lo cuidaron y ese fuego se apagó. Por eso digo que el avivamiento depende de nosotros, que lo sobrenatural depende de que nosotros aceptemos ese rompimiento de Dios y creamos que Dios está ahí. Sigamos buscando a Dios este año, más que nunca busquemos su presencia, porque es una puerta abierta al cielo y si hay obediencia, el reino de Dios entrará en la tierra, el reino de Dios vendrá a nuestras vidas y tendremos el avivamiento que tanto deseamos. Que el Señor os bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. De una vez más, nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Hay un futuro y esperanza,